Bien, ahora vamos a hablar sobre el tema de conservación del momento lineal o bien la conservación de la cantidad de movimiento. En problemas anteriores respecto a impulso, solamente hablábamos de una partícula, es decir, una partícula sobre la cual actuaba una fuerza que le cambiaba la velocidad y entonces se producía un cambio en la cantidad de movimiento. Ahora, cuando hablamos de la colisión de dos partículas, como lo vemos en estos ejemplos, en estas imágenes, por ejemplo, una tacleada de fútbol americano o el choque de dos o la colisión de dos bolas de billar, pues podemos hablar de que cada una de las partículas, de las masas, tiene una cantidad de movimiento antes de la colisión y otra cantidad de movimiento después de la colisión, o bien otro momento lineal. Momento lineal eh, nos lo vamos a topar con muchas palabras. Bueno, una es cantidad de movimiento. A veces simplemente solo se le dice momento lineal, pero es el mismo concepto que ya habíamos platicado de masa por velocidad. O bien hay quienes todavía le llaman momentum lineal. ¿Ok? Entonces es simplemente utilizar otras palabras. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la conservación del momento lineal? Es que este se conserva. Es decir, en una colisión, la cantidad de movimiento se conserva antes y después de la colisión. Por eso tenemos esto, que la cantidad de movimiento total es igual a cero. El cambio en la cantidad de movimiento, cambio en la cantidad de movimiento, es igual a cero, no hay cambio. ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación que está aquí? Fíjate, cantidad de movimiento uno inicial más cantidad de movimiento 2 inicial es igual a la cantidad de movimiento uno final más la cantidad de movimiento 2 final. Es decir, que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque o colisión. Mm, Vemos por aquí, bueno, otros ejemplos, lo de las bolas de billar, eh, también las moléculas de un gas, de cierta partícula que entre ellas están chocando entre ellas. Entonces, esta pues, es como la ecuación de las colisiones y ahora vamos a hablar sobre distintos tipos de colisiones. Bueno, de aquí nada más para especificar, cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta misma ecuación que tenemos por aquí? Ok, vamos a hablar ahora de la colisión elástica. Existen dos tipos de colisiones. La primera que vamos a platicar es la elástica. Recordemos que la elasticidad en la física se refiere a la capacidad de regresar a sus condiciones iniciales. Por eso es que pensamos, por eso decimos que un resorte, bueno, tiene elasticidad, una liga es elástica, porque si yo lo deformo, tiene una capacidad interna de regresar a su forma original. Obviamente que esa elasticidad puede llegar a un punto de quiebre, en donde ya no se va a regresar a la posición original. Entonces la colisión elástica tiene que ver con eso. En la colisión elástica, además de conservarse la cantidad de movimiento, es decir, cambio en la cantidad de movimiento es cero, también, como nos lo ponen aquí en negritas, la cantidad se conserva en una colisión elástica, tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética del sistema. Es decir, que no hay cambio en la energía cinética. La energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Eso es lo que caracteriza a la colisión
elástica. Entonces, pues bueno, desglosando esta fórmula, tendríamos que cantidad de movimiento inicial, pues va a ser la respectiva de la masa inicial. Esta viene siendo cantidad 1 inicial y cantidad de movimiento 2 inicial. Masa 2 por velocidad 2 inicial, que debe ser igual a la cantidad de movimiento 1 final más la cantidad de movimiento 2 final. Y ya está expresada cada una de las fórmulas de masa por velocidad, masa por velocidad. Y además de cumplir con esta igualdad, se va a cumplir que la cantidad de energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. Entonces, antes de la colisión, como son dos partículas, cada una tiene su propia energía cinética. Entonces, esta viene siendo la energía cinética 1 inicial, esta primera, a la energía cinética 2 inicial, y es igual a la energía cinética 1 final, más la energía cinética 2 final. Y en la colisión elástica tenemos esta otra ecuación. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que observes este dibujo. Fíjate algo aquí bien interesante en los vectores de velocidad. Antes del choque, tenemos que la masa 1 tiene esta velocidad hacia la izquierda, sí, hacia la izquierda, y la masa 2 hacia la derecha. Fíjate cómo después del choque, pues obviamente chocan y luego van a rebotar. Pero a la hora de rebotar, fíjate cómo la velocidad de la partícula 2 es de la misma magnitud que la partícula 1. Y la velocidad de la partícula 1 después del choque es la misma de la velocidad de la partícula 2 antes del choque. Es como si se intercambiaran las velocidades, ¿sí? Después de la colisión, la que era de la 1 se cambia a la 2 y la que era de la 2 se cambia a la 1. Más o menos eso nos da una idea de que se conserva todo, no nada más la cantidad de movimiento, sino también la energía cinética. Ahora, estas dos ecuaciones, eh, haciendo algunas demostraciones algebraicas, combinando estas dos ecuaciones, vamos a llegar a estas dos fórmulas de aquí que están en recuadro verde. Estas ya las vamos a utilizar como fórmulas para las velocidades finales, fíjate, velocidades finales en una colisión elástica, en una colisión elástica. Y fíjate, como te digo, tienen su demostración algebraica, pero fíjate la relación que hay entre las variables. Aquí nos relacionan la diferencia de las masas, aquí la suma de las masas y se multiplica por la velocidad de la partícula 1 inicial. Y por acá también tenemos las masas y la velocidad 1 inicial. Entonces, bueno, el otro tipo de colisión es la colisión inelástica. En la colisión inelástica, fíjate, la energía cinética total del sistema antes y después de la colisión no es la misma. Aquí no es la misma energía cinética. Es decir, que en las colisiones inelásticas, ya cambiamos de tipo de colisión, el cambio en la energía cinética es diferente de cero. Lo que sí se sigue conservando es el cambio en la cantidad de movimiento o el cambio en la cantidad de momento lineal. Podemos hablar de que las colisiones inelásticas tenemos dos tipos, la perfectamente inelástica y la inelástica. La perfectamente inelástica es cuando los dos objetos después de la colisión se quedan unidos, como el caso que vemos aquí de estos vagones. Viene un vagón, choca con este otro verde, se efectúa aquí la colisión y después de la colisión los dos juntos se mueven a una cierta
velocidad. Ambos tienen la misma velocidad final. Y luego puede haber otros casos, que de hecho pues va a ser el caso más común, cuando, cuando no se quedan unidos, y esta es la inelástica. O sea, los objetos rebotan, pero al rebotar no hay conservación de la energía cinética, sino que hay pérdidas de energía. Vamos a analizar la ecuación de la colisión inelástica. Fíjate, eh, tenemos el mismo principio, que la cantidad de movimiento lineal es igual a cero. Entonces, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos masa 1 inicial, masa 1, perdón, por velocidad 1 inicial, más masa 2 por velocidad 2 inicial, y esto es igual a masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. Dado este caso de que la colisión sea perfectamente inelástica, significa que la velocidad 1 final va a ser igual a la velocidad 2 final, porque están unidas una sola partícula. Entonces, si estas dos son las mismas, pues yo simplemente puedo expresar bueno, que después de la colisión va a ser masa 1 por la velocidad final, más masa 2 por la velocidad final, que va a ser la misma velocidad. Y entonces aquí podemos hacer como una factorización, o simplemente expresar que es la masa compuesta con su respectiva velocidad. Y es por eso que tenemos esta fórmula para colisión inelástica. Es importante que estas fórmulas, tanto esta del recuadro verde y estas, las apuntes en tu formulario y que las identifiques para la colisión eh, elástica y para la colisión inelástica. Bien, bueno, pues ya es un despeje que en realidad no necesitamos esta fórmula, simplemente con sustituir los datos aquí y despejando ya podremos tener la solución. Bueno, vamos a comenzar con este primer ejemplo. Dice, una masa de 2.5 kilogramos se mueve al inicio con una rapidez de 10 metros sobre segundo y efectúa una colisión frontalmente inelástica. Frontal y perfectamente inelástica. Colisión frontal perfectamente inelástica. Con una masa de 5 kilogramos que inicialmente está en reposo. Nos dicen, encuentre la velocidad final de la partícula compuesta y nos preguntan cuánta energía se pierde en la colisión. Entonces, en la misma redacción nos damos cuenta del tipo de problema, del tipo de colisión. En este caso no lo especifican tal cual. Colisión frontal perfectamente inelástica. Y además nos dan esta otra palabra que resulta una palabra clave. Partícula compuesta. Velocidad final de la partícula compuesta. Y además nos dicen que se pierde energía. Ya con esto estamos súper confirmando de que se trata de una colisión perfectamente inelástica y de que vamos a tener pérdidas en la energía. ¿En cuál energía? En la cinética. Es bien importante organizar los datos como en todos los problemas, pero aquí, sobre todo, no revolver. La masa lleva una velocidad y la otra masa lleva su otra velocidad. Entonces, no hay que revolver los datos. Todo esto es de la masa 1 y todo esto es de la masa 2. Bien. Pues como es una colisión perfectamente inelástica, vamos a utilizar la fórmula en donde tenemos que las velocidades después del choque son las mismas. Queremos encontrar la velocidad final de la partícula compuesta, es decir, que lo que queremos encontrar es esta variable. Todas las demás son datos. Sustituimos 2.5 por 10, más 5 por 0, porque la partícula de 5 kilogramos está en reposo,
Y esto va a ser igual a la suma de las masas o la masa compuesta por la velocidad final. Trabajando las primeras operaciones aritméticas, pues nos queda 25 es igual a 7.5 por la velocidad final. Y despejando la velocidad final, pues nos queda 25 entre 7.5 y la velocidad final es igual a 3.33 metros sobre segundo. Solo una velocidad final porque es una partícula compuesta. Bien, esta es la respuesta del inciso A, la velocidad final de la partícula. Lo que falta es cuánta energía se pierde en la colisión. Entonces, ya teniendo ahora la velocidad final, lo que vamos a analizar es el cambio en la energía cinética. Recordemos que cambio en la energía cinética es la cinética final menos la cinética inicial. Sustituyendo las fórmulas, pues tenemos un medio de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado, perdón, de la masa 1 por la velocidad inicial por la velocidad inicial al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 inicial al cuadrado, y luego a todo esto le vamos a restar todas las energías cinéticas iniciales, ¿verdad? Es lo final menos lo inicial. Aquí le ponemos inicial. Lo final menos lo inicial. Ahora, recordemos que en lo final, esta velocidad y esta velocidad son iguales. Es la misma velocidad de 3.33, la segunda que encontramos. Entonces, pues va a ser el mismo valor. Esto se pudiera considerar como una masa compuesta también. Lo pudieras poner así. Vamos a ponerlo uno por uno. Entonces sustituimos todos los datos. La masa 1, la masa 2 con sus respectivas velocidad final. Masa 1, masa 2 con sus respectivas velocidades iniciales. Y este signo es negativo. Negativo porque es la fórmula del cambio de delta. Bien, estos serían los primeros resultados y haciendo toda esta operación nos da que el cambio de energía cinética es de menos 83.417 joules. En esta pregunta, cuando hablemos del cambio de energía cinética, nos vamos a topar que eh, nos va a quedar una pérdida de energía. Nos quedan pérdidas de energía porque es energía que se disipa en la colisión, cuando ocurre la colisión entre los objetos, lo que se disipa principalmente es calor, es energía, o sea, son joules que se disipan en forma de calor. Pues bien, en una siguiente ocasión vamos a seguir trabajando más ejercicios de este tipo de colisiones.